Ahora, para pasar al siguiente tema, que es otro desafío grande también, es la formación de docentes de calidad, según lo dice el documento. Una de las primeras entrevistas que nos dio el ministro como medio fue precisamente a abanderar el tema de la formación docente. Lo hemos visto muy recurrente, digamos, en estos casi 2 años. Ahora, el punto es más o menos hacer un análisis por dónde puede caminar. Creo que el ministro esbozó un poco en esta primera intervención la idea de cómo formar el cuadro, la planta docente que necesitamos en el futuro. Entonces también me gustaría conocer un poco su perspectiva sobre eso. Y quiero también agregar otro dato, y es el tema de salarios. Tenemos una recurrente, digamos, desde hace un tiempo, protestas, gente gremiales que están también pidiendo una nivelación salarial, echan mano de la ley. En algunas ocasiones se ha escuchado de la parte oficial que hay una mala interpretación de la ley, pero también conocer un poco cómo miran ustedes ese desbalance que puede haber entre un salario de un docente y la preparación que se puede brindar. Vuelvo a partir que el plan El Salvador Educado es una hoja de ruta para diseñar una política de Estado en educación, con una visión de largo plazo. Y en esa visión, el plan es claro que si aspiramos a tener una educación de calidad, el pilar es el docente. Recuerdo que una de las reuniones más enriquecedoras que tuvimos en el seno del Consejo Nacional de Educación fue la visita de un experto que nos propuso levantar el estandarte en la sociedad salvadoreña del alto valor que tiene el maestro para la sociedad. Pero esto plantea enormes retos a la realidad que tenemos hoy día en El Salvador. Porque el maestro que necesitamos no solamente requiere tener un gran conocimiento de la materia específica que va a impartir, llámese matemáticas o idioma nacional o estudios sociales, sino que tiene que ser un gran conocedor de pedagogía, de teoría del conocimiento. Pero como hemos anotado en esta mañana también, tiene también que lidiar con todos estos problemas de enseñar a la convivencia pacífica. Es decir, los retos que tiene de formación son integrales en diferentes áreas del conocimiento, pero lo que tenemos hoy en día es que para ser profesor es una carrera técnica de 3 años. El mensaje es que cualquier otra carrera, economía, derecho, etcétera, exige más tiempo, como dando un mensaje que requiere mayor esfuerzo y conocimiento, cuando en realidad ser maestro significa un enorme desafío de conocimiento. Entonces, un reto es elevar ese nivel de la formación, no solamente a nivel técnico de profesorados, sino a un nivel de licenciaturas, de maestrías y de más alto nivel. Pero por otra parte, la pregunta es, ¿qué incentivo va a tener una persona para invertir ese tiempo en sacar una licenciatura o una maestría en educación si se tienen salarios que son bajos y que además responden a un esquema por antigüedad y no por méritos? Entonces ahí hay otro enorme reto de cómo modificar esos incentivos de tal manera que el sistema sea capaz de atraer a los mejores estudiantes, cosa que hoy en día tampoco es lo que tenemos. Los mejores estudiantes quieren estudiar N carreras, pero no mencionan ser profesor. Eso es lo que tenemos que cambiar y para eso hay que levantar el estandarte del valor que significa el maestro en la sociedad, específicamente en El Salvador, y el plan lo señala claramente. Ese es el pilar y tenemos que tenerlo en el horizonte de estos próximos 10 años. Yo creo que uno de los más grandes estropicios en la historia salvadoreña se dan justamente cuando se cierra Ciudad Normal. Ciudad Normal, al margen de cómo querramos leer la historia de El Salvador, era una instancia de formación de maestros sistemática, ¿verdad? Que trataba de generar el maestro con esa integralidad con la que debe verse el tema educativo. A partir del 80
Incluso la formación de maestros pasó a ser responsabilidad de un instituto tecnológico, ¿verdad? Con una visión estrictamente reducida a una especialidad, ¿verdad? Yo creo que, por supuesto, la especialidad es una de las condiciones que debe llevar un maestro, pero está lejos de ser suficiente. Un maestro, por un lado, debe tener excelente dominio de una especialidad, pero por otro lado debe ser alguien que esté de verdad comprometido con el aprendizaje del otro. Si no está comprometido con el aprendizaje del otro, pues no puede ser buen maestro. Y eso no se puede lograr cuando aquel no tiene una condición mínima de amor al otro, ¿verdad? Yo creo que son condiciones indispensables que debemos imaginar que la debe tener un maestro bien construido. Esto supone hacer un viraje drástico en la formación inicial de maestros. Lo hemos planteado en lo que dije hace un momento, hay un documento que vamos a hacer circular muy pronto. Está planteado justamente el tema. Creemos que debemos imaginar un sistema universitario en donde la formación de maestros asegura tres aspectos importantísimos. Primero, el buen dominio de una especialidad. Segundo, asegurar que con esa formación tenemos las características de un buen maestro. Entendidas estas como lo que dije antes, ¿no? El compromiso con el aprendizaje del otro y una tercera componente que tiene que ver con la formación para asegurar que este maestro desarrolla capacidades para integrar su labor con la familia y la comunidad, que es algo que no está contemplado actualmente en la formación de maestros. Y esta realidad que vivimos nos está planteando claramente que el maestro debemos conectarlo con la familia y la comunidad. Y esa no es una capacidad que se logra así por azar, ¿verdad? Hay que construirla. Entonces eso debe estar contemplado entre la formación inicial de maestros. En eso estamos trabajando. Bueno, yo creo que algo muy importante, refiriéndome al plan El Salvador Educado, es que establece para la sociedad salvadoreña los estándares a los cuales queremos aspirar en diferentes campos, en la formación docente, en la educación de nuestras niñas y nuestros niños, y establece de esa manera los no negociables. Y el mensaje para los diferentes gobiernos es: la sociedad salvadoreña no aceptaría, por ejemplo, negociar que se baje la escolaridad, no aceptaría negociar que los docentes no tengan la calidad exigida para estar a la altura de las necesidades de aprendizaje, a la altura de la formación del siglo XXI, y eso es muy importante porque eso no se ha tenido. Entonces, estos estándares que pone el plan obligan a tomar medidas, y que son de alguna manera las acciones que están planteadas en el plan, que tiene 104 acciones para estos 6 desafíos, para lograr llegar al cumplimiento de esto en el mediano o largo plazo. Yo les voy a contar solo una anécdota pequeña para que vean el tema de prioridades. El señor Cox, que es quien vino a hablar al Consejo Nacional de Educación sobre la importancia del tema de docentes, nos contó que él fue a Finlandia. Y en Finlandia fue recibido por una funcionaria de Cancillería. Entonces, conversando con la funcionaria, ella le dice: sí, fíjese que soy abogada, yo quería ser maestra, pero no me dio el puntaje. Para que se den cuenta de cómo en otras sociedades, y la nuestra aspira a eso, que es lo interesante, la responsabilidad que tiene un docente es tan alta, que realmente solo quieren los mejores talentos. O sea, no cualquiera puede aspirar a ser docente, porque estamos dejando, o sea, los niños y las niñas pasan
de la protección y de la crianza del hogar a estar 8 o más horas en una escuela con personas que tienen que tener criterio para el aprendizaje, para la socialización de estas personas. Entonces, nuestra sociedad aspira realmente a atender ese tipo de personas. Y tal como han dicho mis predecesores, es necesario que existan los incentivos. El plan plantea, además, otro tipo de mecanismos que se habían dejado, por ejemplo, las evaluaciones. O sea, no es que yo estudio, la idea es subir el nivel, los incentivos, pero también el nivel. Entonces no puede ser que con 3 años yo ya soy docente y lo sé todo, pero estudio y qué más, ¿cómo aseguro que me estoy actualizando? Entonces el plan está considerando evaluaciones, certificaciones y recertificaciones. Hoy por hoy el Ministerio de Educación ya tiene esos mecanismos, por ejemplo, para los docentes de modalidades flexibles, pero no para el resto de docentes. Entonces a un docente de modalidad flexible le exigen que se esté evaluando, certificando y recertificando para poder seguir impartiendo la docencia. Entonces esos mismos mecanismos se están trasladando para el resto de los docentes. Eso, con una mejor formación y con incentivos, creo que puede hacer una tremenda diferencia en la calidad de la educación en El Salvador. Sí, bien, hay que reconocer en primer lugar que el plan El Salvador Educado reconoce en su diagnóstico qué sociedad es la que tenemos. Y luego se plantea qué tipo de sociedad es la que debemos de construir. En ese tipo de sociedad que debemos de construir, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales se debe de construir? ¿Y qué elementos deben de participar activamente? ¿Qué recursos? Y en eso está lo que es el maestro, lo que es el docente. ¿Qué tipo de docente tenemos en esta sociedad? ¿Qué tipo de docente se necesita para construir esa nueva sociedad? ¿Qué tipo de familia? ¿Qué tipo de individuo? Y en ese sentido es importante reflexionar sobre las condiciones que tiene el profesor, que tiene el docente, tanto en su preparación, en su acción pedagógica, en su conocimiento profundo de la sociedad y en su conocimiento disciplinar. Porque de esa forma vamos a visionar cómo vamos a ir construyendo ese nuevo devenir. En ese sentido, el plan refleja condiciones que se deben de cumplir, como por ejemplo, un docente de calidad, un docente que conozca su disciplina, su área en la cual trabaja, un docente que tenga condiciones mínimas de vivencia, ¿va?, o de formas de vivir, para que también se dedique al 100% a ese compromiso de la educación. Porque hoy en día tenemos una realidad docente bastante complicada. Por la misma situación de la calidad de los salarios, bueno, hay maestros que trabajan de lunes a viernes en un lugar hasta las 5 o las 6 de la tarde y luego sale corriendo a otro, ¿verdad?, trabajo, ya sea de docente o otro tipo, y el sábado está con los programas flexibles y el domingo también. Entonces es una complejidad, tanto para lo que es la calidad de la educación, su nivel de vida, digamos, y la forma de convivir en su familia. No tiene espacio. Y no dedica tampoco, ante esa situación, no tiene espacio de tiempo para poder fortalecer su formación profesional. Al mismo tiempo, a esto y en esta parte el plan todavía está en deuda. Yo creo que en el transcurso de la implementación hay que irlo integrando en el proceso. Es la parte de la atención a la seguridad social y a la salud del maestro y su grupo familiar. Tenemos que tomarlo muy en cuenta también, porque de eso depende mucho la calidad también del servicio que dé el docente.
¿verdad? No se refleja solo en el nivel de salario, no se refleja solo en las condiciones laborales, sino que también se refleja en su salud. Un maestro o una maestra que tenga buena atención de salud, que tenga buenas condiciones de salud, siempre va a llegar optimista a su centro de trabajo. Siempre va a llegar con el espíritu de poder fortalecer la educación, de brindar lo mejor de sí. Pero si tenemos un maestro enfermo, un maestro con problemas, digamos, de enfermedades psicológicas, el maestro se puede ver caminando con buena forma, pero puede ser un psicópata dentro de las aulas. Y eso hay que enfocarlo. Y eso se fortalece a través de la atención. Por eso es importante también que dentro del plan, digamos, para lograr esta calidad de la educación y un maestro de calidad, está planteado también de alguna manera lo que son los equipos especializados, ¿verdad? O multidisciplinarios dentro de las regiones educativas o dentro de una comunidad de aprendizaje, que es la apuesta que, digamos, estamos haciendo desde el movimiento pedagógico salvadoreño. De tal forma que de esa manera es como podemos fortalecer la calidad. Aparte de que la formación inicial del educador debe tener una fortaleza profunda de humanismo, de conciencia social, de participación ciudadana, ese compromiso de convivir plenamente en armonía con los demás, que de esa forma se va a integrar plenamente a la comunidad y se va a integrar a la escuela. Pero hoy en día no es eso lo que tenemos. Entonces es un reto muy grande. Y a la par de eso, los profesionales a nivel, digamos, superior deben de ser profesionales que realmente tengan una formación con mucho entusiasmo, con mucha innovación, con mucha capacidad para generar expectativas de cómo producir, de cómo, digamos, investigar. Porque hoy en día nosotros, bajo el diseño anterior, nos hemos quedado en consumistas, nos hemos quedado en fortalecer maquilas, un aprendizaje para eso. Nosotros debemos de dar el salto de calidad y convertirlos en un país, primero, que sea innovador, que sea investigativo y que tenga esa capacidad de fortalecer la producción para ir teniendo, digamos, autodeterminación y para ser autosuficientes. Ministro, ¿cuál es el dato de el porcentaje, digamos, de la planta docente que tiene licenciatura o un grado superior? ¿Es correcto el 8%? Eso es algo que comentaba. El porcentaje anda por el 11% de los que tienen licenciatura o un nivel de formación superior, ¿verdad? E incluso hay un porcentaje que es de bachilleres pedagógicos, que corresponden a un tiempo en donde salido de bachiller con la opción de bachillerato pedagógico podían ingresar al sistema educativo.